Suma de vectores, método gráfico con GeoGebra, versión 5. Vamos con el tercer ejemplo. Y nos dice la oración que hay una ardilla que camina en busca de comida y efectúa los desplazamientos 15 metros al sur, 23 metros al este, 40 en dirección al noreste con un ángulo de 35, medido respecto al este, 30 metros al noreste que forma un ángulo de 60 medido respecto al oeste y finalmente 15 metros en dirección al sur-oeste con un ángulo de 40 grados medido respecto al oeste. Nos pide calcular la distancia y en el inciso B el desplazamiento determinando magnitud, dirección y sentido respecto al este. Bien, recordamos, la distancia nada más es una sumatoria que debemos de realizar. 15 más 23 más 40 más 30 más 15 nos da un total de 123 metros. Y con ello ya respondimos el inciso A. Para el inciso B, pues bueno, nos vamos con GeoGebra. Y bueno, en GeoGebra nos ponemos en la casilla donde dice entrada, aquí en la parte inferior, y escribimos vector, paréntesis, paréntesis, y escribimos el primer vector que nos dice que son 15 metros al sur, va hacia este sentido, aquí abajo. Por lo tanto, vamos a colocar en el eje de las X 0 y en el eje de las Y está en el eje de las menos Y, por lo tanto sería menos 1.5. Vamos a utilizar la escala 1 a 10. Damos Enter y ya tenemos nuestro primer vector. Ahora vamos con nuestro segundo vector. Escribimos nuevamente el comando, vector, paréntesis, paréntesis, y ahora nos dice que son 23 metros al este, o sea, hacia este sentido que está acá, hacia el eje de las X positivas. Por lo tanto, vamos a escribir 2.3, 0 y damos Enter. Vámonos con nuestro vector 3, 40 metros en dirección al noreste. El norte está aquí, el este está aquí, por lo tanto va a estar en este sentido. Y nos dice que tiene un ángulo de 35 respecto a este eje. Por lo tanto, colocamos entonces el comando vector, escribimos paréntesis, 35 que sería 3.5, ahora separamos con punto y coma y como va en contra de las manecillas del reloj, podemos escribir los 35 grados. Recuerden, muy importante colocar el símbolo de grados, el cual en nuestro teclado lo podemos encontrar en esta parte. Este puntito que está aquí, este circulito, es el de grados. No se olviden colocarlo siempre. Bien, ya trazamos nuestros tres vectores, nos falta otro. Ahora nos pide que es uno de 30 metros al noreste con un ángulo de 60, al noroeste, el oeste y el norte, por lo tanto va a estar hacia este sentido. Nos dice que tiene un ángulo de 60 respecto al oeste, o sea, va hacia este sentido el ángulo, va a favor de las manecillas del reloj. Bien, cuando está en contra de las manecillas del reloj el ángulo, no tenemos ningún problema, pero cuando está a favor de las manecillas del reloj, como en el ejemplo que viene ahí que debemos de resolver, que nos dice que son 30 metros al noroeste y tiene un ángulo de 60 grados, pues bueno, el ángulo está representado a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, lo que debemos de hacer en GeoGebra para poner esos 60 grados es hacer una diferencia, que sería realizar 180 grados, que es esto que está acá, menos los 60 y nos dan 120 grados. Por lo tanto, ese es el ángulo que debemos de escribir. Nos vamos a GeoGebra, escribimos vector, paréntesis, paréntesis, y nos dice que es de
30 metros, por lo tanto vamos a escribir la magnitud 3, punto y coma, 60 grados respecto al oeste. Ya vimos que debemos hacer una diferencia y nos da 120 grados. Ahí está, damos Enter y finalmente nos dice un movimiento más de 15 metros respecto al suroeste. Bien, entonces nos dice que va al suroeste, estaría en este lado, y el ángulo que nos da es respecto al oeste, son 40 grados. Por lo tanto, sigue siendo esta parte de que debemos realizar una sumatoria. Sumamos estos 180 grados que hay acá, más los 40, nos va a dar 220 grados, que sería el total de grados que debemos de escribir en GeoGebra. En GeoGebra recuerden que se escriben los ángulos en contra de las manecillas del reloj, por eso estamos haciendo esa sumatoria de 180. Por lo tanto nos quedan 220, recuerda 180 más 40 grados, 220. Bien, escribimos nuestro comando vector, escribimos 1.5, que serían los 15 metros, 1.5, separado por punto y coma, y los 40 grados, ya vimos cómo obtenemos que debemos de sumarle 180, escribimos 220, y muy importante poner el ángulo. Damos Enter y listo. Bien, ahora vamos a ir ordenándolos cada uno de nuestros vectores. Recordamos, vamos a crear un punto, nuestro punto de origen, el punto A, escribimos A mayúscula, es igual a, paréntesis, 0,0 y cerramos paréntesis. Damos Enter. Escribimos un segundo punto, el punto B, igual a, vamos a ponerlo al final de nuestro primer vector, que es 0, menos 1.5. 0, menos 1.5. Esos puntos nos sirven de referencia para ir desplazando los demás vectores. Ahora nos vamos a nuestra herramienta equipolente, que se encuentra aquí. Seleccionamos y seleccionamos el punto B y nuestro segundo vector, que sería este. Después nos vamos otra vez al punto B' y seleccionamos nuestro tercer vector, que sería el W. Recuerden, aquí vienen en el orden en que fueron apareciendo. Damos clic. Nuevamente en el punto final, nuestro vector 4, que sería el A. Y por último, otra vez en el punto final y nuestro último vector. Para que no se vean tantos vectores, vamos a ir ocultándolos, simplemente dándole clic en el circulito, se va a ir quitando la iluminación y van a ir desapareciendo esos vectores. Solo recuerda, el primero lo dejamos iluminado, porque ese sí no se mueve de posición. Y ahora vamos a darle clic derecho, propiedades del objeto. Vamos a cambiarle de nombre, vamos a ponerle D1, vamos a ponerle en minúsculas. Vamos a colocar nombre y valor. Vamos a seleccionar un color, el que ustedes gusten. Y nos vamos a la pestaña álgebra y coordenadas polares. Esto vamos a repetirlo en todos los vectores. Vamos al segundo vector, escribimos, seleccionamos nuevamente, seleccionamos el segundo vector, escribimos D2, nombre y valor, color, seleccionamos el color que nosotros deseamos, coordenadas polares y nos vamos al tercero, D3, nombre y valor, color, coordenadas polares. Al cuarto, D4, nombre y valor, color que deseamos,
coordenadas polares y finalmente el último, D5. Nombre y valor, color, coordenadas polares y listos. Ya todos le cambiamos, le dimos un formato para que podamos interpretarlo mejor. Vamos acomodando nada más las magnitudes para que se vayan visualizando bien. Y el vector resultante, recuerden, es del punto inicial al punto final, hacia donde terminó el último vector. Para hacer la sumatoria, simplemente de vectores, simplemente escribimos D1 más D2 más D3 más D4 más D5 y damos Enter. Le damos formato también al vector resultante para poder identificarlo más fácilmente. Le vamos a colocar R, nombre y valor, color, lo vamos a poner en rojo, este sí le vamos a cambiar de estilo para que se diferencie de los demás y listo. Bien, aquí nada más tuve un pequeño detalle. En D3 era 4, creo que le habíamos colocado 3, nada más se corrige y ya tenemos nuestro vector resultante, que nos da 3.8 con un ángulo de 39.67. Para sacar ese 39.67 vamos a colocar un punto, el punto X, vamos a llamarlo, X es igual a, y vamos a colocarlo en 3,0. Seleccionamos la herramienta ángulo y sería X, A y C. Y ahí nos aparece ese ángulo que nos da como respuesta. Bien, finalmente nos queda de esta forma. Podemos darle a archivo, guardar como y guardan el ejercicio. O también pueden realizar edición, vista gráfica al portapapeles y copian nada más la gráfica y lo pueden pegar en una hoja de Word, en un documento PowerPoint, en el que ustedes gusten. Finalmente nuestra respuesta sería 38 metros al noreste, porque se encontró aquí al norte y al este, noreste, con 39.67 grados respecto a quién, al este, que tenemos acá, esto sería el este. Muy bien, así concluimos este tercer ejemplo.